Anunciábamos al principio del programa que hablaríamos de la antología Viena que ha publicado MAR Editor, en la que hay autores de grandísima calidad como Arthur Schnitzler, Catherine Mansfield, Frank Kafka, Saki, Karl Kraus, Giacomo Casanova, el hondureño Carlton Harold Brull, Stendhal, y entre los autores contemporáneos destaca Joaquín Leguina con un relato titulado La cabeza del visir. Joaquín Leguina, un saludo. Buenos días. ¿De qué trata La cabeza del visir? Bueno, trata de un hecho que acaeció durante el sitio de Viena por parte de los turcos, que acabó como acabó, es decir, con el triunfo de los cristianos sobre los otomanos, y lo que le pasó al pobre visir, que era un militar de mucho prestigio y que al final pagó la derrota con su cabeza arrancada, bueno, ahogado por orden del gran dueño, que no sé si era Solimán el Magnífico, era posterior a Solimán el Magnífico. Uh-huh. Esta cabeza, si no me equivoco, bueno, esta cabeza, o por lo menos la información sobre el sitio al que fue sometido a la ciudad por los turcos en 1683, se puede ver en el Museo Histórico Municipal de Viena, ¿no? Sí, se ven ahí los restos, porque este hombre lo enterraron cerca de Belgrado, uh-huh, y después de una segunda derrota que sufrió en su huida, y cuando los del Imperio Austrohúngaro entraron en esa zona, pues lo desenterraron y se lo llevaron la cabeza a Viena, ¿no? Qué típico. Como trofeo. Es una barbaridad tremenda, pero sí fue. Mira Francisco de Goya, que le hicieron lo mismo, y a tantos otros. Una pregunta, bueno, esto está relacionado con el año 1683, con personajes como Carlos de Lorena, el polaco Juan Sobieski y, por supuesto, Kara Mustafa. ¿Se puede hacer una lectura contemporánea de este relato? Quiero decir, todo el mundo sabe que Leguina tiene una cierta retranca y que después de lo que dice está lo que quiere decir. ¿Hay una lectura contemporánea o puede haberla? No, yo no tengo ninguna lectura contemporánea que aportar al relato. El relato está inspirado en el libro que se titula El Danubio, uh-huh, de Claudio Magris, que es un magnífico libro sobre la Mitteleuropa. Y bueno, cogí ese detalle a raíz de un viaje mío a Viena. Entonces me pareció que daba de sí lo que daba de sí, que es un relato corto, pero creo que bien construido, eso espero. Esa Mitteleuropa de la que se habla en este libro, en Viena, la antología de MAR Editor, y que es muy conocida por Joaquín Leguina. A mí me gustaría saber si te gustan más en Viena los cafés literarios o la literatura que salió del entorno de los cafés. ¿Qué puede ser más agradable? A mí lo que me gusta de Viena no es tanto la literatura, que se puede leer en cualquier sitio, sino sobre todo la arquitectura muy particular de una ciudad que ha vivido muchas civilizaciones, ¿no? Y sobre todo la caída del Imperio Austrohúngaro coincide con una explosión de originalidad pictórica, arquitectónica, la secesión, etcétera, etcétera, que en fin, a mí es muy agradable de ver, uh-huh, y de estudiar, ¿no? Hicieron una exposición enorme que se vino a España un poco disminuida, bastante disminuida, que se titulaba La decadencia feliz, sobre precisamente la decadencia del Imperio Austrohúngaro en el momento de una explosión también de grandes científicos, matemáticos, literatos, arquitectos, pintores, de todo en ese momento en que cae el imperio mediante un sistema clásico, ¿no? Que es una guerra que se pierde, una guerra que por cierto nunca debe empezar, que es la guerra del 14, uh-huh, que martirizó todo el siglo XX. En esta decadencia feliz, en el libro Viena de MAR Editor, se habla de cafés que son muy conocidos, claro, como el Latman, que acogió a Freud, el Café Central, que era la verdadera casa de Altenberg, que incluso recibía allí la correspondencia. Allí se inspiraba Schnitzler, también está en el Bellaria, de estilo Art Nouveau, Demel, que es la pastelería más tradicional de Viena, el Café Mozart. Y una pregunta... Y todos estos vivieron ese momento. Uh-huh. Y una pregunta que yo tengo para Joaquín Leguina. Esos 40 años aproximadamente, a mí me parecen irrepetibles por el momento en la cultura occidental y acabaron bruscamente con el nazismo. ¿Qué consecuencia, qué conclusión podríamos sacar de esos aproximadamente 4 décadas brillantísimas y que acabaron de un modo trágico con la diáspora y en muchos casos la muerte?
Bueno, porque la crisis de la Primera Guerra Mundial la, la paga toda la generación siguiente mediante la entrada, la entrada de todos los totalitarismos, ¿no? Tanto los fascismos de Italia primero, luego Alemania, como el propio comunismo se acabó siendo pues un totalitarismo más. Entonces, todo sobre Europa, de aquella brillantez, lo que hay, al fin y al cabo, lo que queda pues son las películas de Billy Wilder, otro austriaco que tiene que salir arreando para Estados Unidos, ¿no? La diáspora que se produce, otra vez de judíos, muchos de ellos, pero no solo judíos, porque Thomas Mann no era judío. No, pero Schnitzler, Rohr, Zweig... Tuvieron que irse todos, ¿no? Sí. Y bueno, por suerte para Estados Unidos sobre todo, donde recalaron muchos de ellos como tierra de promisión, y siguieron trabajando allí, siguieron trabajando muy bien en general. Y en algunos casos hasta que se suicidaron, que también se dio en... Sí, el caso de Stefan Zweig, pero se suicidó en Brasil. Sí. Yo pensaba que la guerra estaba perdida, cosa que luego demostró que no era así. La guerra la perdieron los nazis, como bien sabido. Bueno, vete tú a saber, que viendo lo que está pasando ahora en Europa, no nos queda muy claro. No, hombre, no. Vete tú a saber, Joaquín. No es lo mismo. Ya veremos. Bueno, muchas gracias, Joaquín Leguina, por soportarnos estos minutos. Recordemos la antología Viena, en la que Joaquín Leguina ha dejado su obra, como siempre, extraordinaria. Un fuerte abrazo y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Adiós.